Hola, hola, bendiciones, estimados alumnos del curso de Epístolas Pastorales 2. Viene el semestre del 2024. Quiero hacer la revisión de la prueba número 2, ya para que sepan cuáles son las respuestas. La verdad que cambié la metodología pensando en que fuera más fácil y salí para atrás. Al final las notas estuvieron muy bajas. Y hay básicamente varias cuestiones que son importantes de revisar, por eso quise hacer esta revisión de la prueba. Así que vamos a ver uno a uno la prueba, vamos a compartir la prueba para que podamos estar revisando. ¿Ya? Ya, bueno, este tenía una fecha de entrega, X. Si usted entregaba después, por cada día que entregaba después tenía 0,2 menos de puntaje, ¿ya? Así hasta un máximo de uno, lo cual el que se demoró en entregar más allá de 5 días ya tenía máximo un 6, podía estar máximo un 6. Si seguía en una progresión matemática así, podría haber terminado en rojo, pero decidí dejarlo como máximo el 6. ¿Ok? Le pedí algunas cosas, modalidad, permití usar la Biblia, incluso hasta de estudio, el diccionario bíblico, el material que se entregó, que los apoyos no están permitidos, el uso de Internet, inteligencia artificial y la resolución en grupos de pruebas. Aunque sean familiares, es evidente que hay por lo menos dos o tres casos que lo hicieron juntos. Eso es así, ¿ya? Y eso no debiera haber sido así. Pero filo, ya, supongamos que ya, no fue así. Por la similitud de la respuesta, evidentemente no pescaron este aspecto. Pero bueno, vamos a revisar uno a uno. Dice, primera parte, pregunta de selección múltiple. Indique la opción seleccionada, un punto cada una. La vez anterior dice un punto y después el respaldo de si es verdadero o falso, la selección que se respaldara. Eliminé eso. Dije un punto. Dice 1.1. Seleccione cuál es el orden cronológico correcto de las epístolas pastorales. Es decir, en el orden en el tiempo, cronos, ¿ya? No el orden que está en la Biblia. Si usted no sabe qué dice la palabra, qué significa la palabra cronológico, ahí estamos con problemas. Pero básicamente eso lo vimos en clase. Y las respuestas eran 1 Timoteo, 2 Timoteo, Tito. La segunda era 2 Timoteo, Tito, 1 Timoteo. La C era 1 Timoteo, Tito y 2 Timoteo. D, ninguna de las anteriores. Y E, no existe los respaldos históricos para saberlo, por lo tanto, puede ser cualquiera. De lo que vimos en clase y de lo que estaba absolutamente claro, que la última carta que escribió Pablo es 2 Timoteo. Ya, eso lo vimos en clase, también lo indicó el pastor Israel en la conferencia. Por lo tanto, todas las alternativas que no incluyeran a 2 Timoteo como última no eran válidas. Acuérdese, el pastor hizo un detalle de 2 Timoteo: he peleado la batalla, he guardado la fe, ¿ya? Por lo demás me está preparada, ¿cierto?, la corona de justicia. Entonces, lo vimos en clase, la última es 2 Timoteo, la primera es 1 Timoteo y ese orden es 1 Timoteo, Tito y 2 Timoteo. Sí, es la respuesta correcta. Y la E no tiene sentido porque sí hay los respaldos históricos, ¿ya? Y además el orden está claramente establecido. De acuerdo como Pablo lo hizo, lo vimos así en la clase, ¿ya? Así que era la C. 1.2. En el capítulo 5 de 1 Timoteo, ¿por qué Pablo le da énfasis al tratamiento de las viudas de la iglesia? ¿Ya? Capítulo 5 de Primera Timoteo, ¿ya? Estaba obsesionado con la mujer porque era soltero. Eso es una especulación absurda, por lo tanto, esa no es. B, porque era el problema social principal que había en aquel momento en la iglesia de Creta y la iglesia debía verlo. Esa afirmación es correcta, salvo porque yo adrede cambié el lugar donde estaba, pues, en vez de poner Éfeso, que era donde estaba hablando primero Timoteo y donde fue enviado a Timoteo, puse Creta, que era la ciudad donde fue enviado Tito. Entonces, falsa esa afirmación, no porque sea incorrecto el concepto, sino que es falsa porque puse adrede en Creta. Si usted no se fijó, dijo, ¿y cómo? Si este Creta no me cuadra, o si Timoteo estaba en Éfeso. Por eso es falsa. El concepto sí, es correcto, era el problema principal, pero no de la iglesia de Creta, de la iglesia de Éfeso. ¿Vale? Por eso era falsa. C, porque las cartas contienen opiniones personales de Pablo y debemos tener claro que no se puede entender todo al pie de la letra. Eso es sumamente falsa, lo puse adrede, porque en la clase algunos esbozaron este concepto. Y yo les dije, no voy a entrar en detalles mayores respecto de esto, porque se supone que si ustedes son estudiantes bíblicos, instituto bíblico cuadrangular, tienen un nivel tal para no entender este concepto de manera equivocada.
si son de quinto año, están con años pasados, ustedes no pueden creer que en la Biblia hay opiniones personales. Eso no puede ser, eso no debe ser. Si es así, nosotros rebajamos la autoridad de la Biblia a un nivel de un libro cualquiera y podríamos cuestionar cualquiera, podemos cuestionar a Mateo, a Juan, al libro romano, a cualquiera. Si nosotros creemos que hay opiniones personales expresadas, y varios lo expresaron así, como alumnos, yo creo que es incorrecto, sumamente incorrecto. Esa es falsa. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, restituir y corregir. Por lo tanto, nosotros no podemos pensar que hay escrito algo que representa una opinión. No, no es correcto y sumamente falso. ¿Ya? Por lo tanto, la D y la B no era, así que es ninguna de las anteriores. ¿Ya? Esa es la respuesta correcta en la 1.2. 1.3. Respecto al ministerio de la mujer, tomando en cuenta las instrucciones de Pablo vistas en las epístolas pastorales, podemos resumir que, ¿ya? Esto es sumamente importante porque lo vimos en detalle, lo vimos en la clase mía y además el pastor Israel hizo énfasis en las preguntas al tema del ministerio famoso de la mujer. Entonces, A, que la mujer no puede ejercer ningún tipo de servicio en la iglesia. Si alguien puso eso, quiere decir que está absolutamente perdido, ¿ya? Porque no entiende el ministerio de la mujer, no estudió la conferencia del pastor Israel, no tuvo la clase donde yo la hice, así que no puede ponerla. Dos, la B, que no hay restricciones en las funciones de la mujer, que la mujer puede ejercer a distintas actividades, esa es la alternativa correcta. Esa lo vimos en clase, entendiendo el principio bíblico que está detrás. ¿Ya? Usted hoy día va a ver una cantidad de oposiciones contra el Ministerio de la Mujer, pero no es así. La Biblia, en su conjunto general, y el principio bíblico asociado, no estoy hablando del orden de la familia, ni estoy hablando de otras consideraciones que hicimos en la clase. Y usted, sin haber estudiado nada, haciendo un buen cuadrangular, usted debió haber puesto esa respuesta B como la correcta, sin haber estudiado ninguna epístola pastorales. ¿Por qué? Porque nuestra iglesia es de esa línea ideológica, donde la mujer no tiene restricciones para ejercer ningún tipo de actividad, ni para ser pastora, ni para ejercer supervisión, ni para hacer clase de niños, ni para llegar a la administración, ni para llegar todo, ¿ya? Era la más fácil de todas porque no había que estudiar, solo ser un buen cuadrangular para poner la B. C, que puede ejercer labores de diaconado, ministerio de niños, pero nunca sobre el varón. Esa también la puse adrede así. ¿Por qué? Porque hay varias de las iglesias, incluso el pastor en Israel en su conferencia comentó que su organización aún no ponían a la mujer en cargos superiores, ¿se da cuenta? Entonces, lo que nosotros, y él mismo decía que esto es una pelea, que sé yo, bla, bla, bla. Hay organizaciones que creen esto. Nosotros como Iglesia Cuadrangular no creemos esto y por lo tanto usted no puede poner esa como alternativa. En el fondo usted está diciendo, le está diciendo incluso a sus colegas, a sus compañeras que están en la clase, que son pastoras, que hoy día ejercen el ministerio, le está diciendo, no, tú no puedes hacerlo. Es absurdo. Es una respuesta, una alternativa que la puse así adrede porque quizás algunos piensan que es así y eso no está bien. No está bien. Nosotros creemos en el ministerio completo de la mujer. Puede ser pastora, supervisora, todo, todo. Ahí en la conferencia el pastor dio varios detalles respecto de cómo se hacía y cuáles eran los respaldos respecto a los temas bíblicos de esto. ¿Ya? De que no existen las pastoras. Absurdo, ¿cierto? No existen las pastoras. Por supuesto que no existe la pastora como nombre, como tal. ¿Ya? Pero el ministerio pastoral ejercido por una mujer, claro que está. Acuérdense que lo que el pastor dijo, estudiemos el caso de la hermana Herbe, creo que se llamaba, en Hechos, ¿ya? Y muestra los detalles. Es evidente que el ministerio de la mujer y que las pastoras hoy día existen y que hacen una obra pastoral porque el ministerio es de todos, ¿ya? Y de, otra que puso también Adrede, que es un aspecto cultural representado en los versos de Pablo, y esa limitación se refleja en sus conceptos. No, varios lo pusieron esa, no puede ser. No puede ser. No, como estudiantes bíblicos no podemos creer eso. No podemos pensar de que hay ciertos aspectos culturales asociados. Por supuesto que la cultura reinante genera un contexto para entregar el precepto, pero no el principio bíblico. Ya, más encima le puse yo a Adrede esa frase, y que esa limitación se refleja en su concepto. O sea, le estoy diciendo, y el que puso esa alternativa cree que el concepto que está planteando Pablo está influenciado por la cultura y por tanto es el concepto equivocado. Y no, no es así. No es así. El ministerio de la mujer, expuesto en las cartas de Pablo, es un ministerio potente, donde el cual, por lo que vemos en la escritura, y por una correcta exégesis y hermenéutica que nos lleva a una teología y una praxis correcta, nosotros creemos que el ministerio de la mujer es completo y total. Por lo tanto, es un aspecto
que no debió haber sido seleccionada. La alternativa correcta era la B, en el 1.4. Y yo le digo, si usted no está de acuerdo con esa pregunta, usted no ha entendido en qué iglesia está. La iglesia del Evangelio Cuadrangular es una iglesia que potencia el ministerio de la mujer y cree en su esencia full, absolutamente full. ¿Ya? 1.4. Respecto al segundo encarcelamiento de Pablo, podemos decir que segundo encarcelamiento de Pablo, ¿ok? A. Es importante, pues nuestro entendimiento de la originalidad de las epístolas pastorales depende de este hecho. Correcto. ¿Se acuerdan? Se lo recalqué varias veces. Si nosotros no podemos representar o entender que hubo un segundo encarcelamiento, el cuestionamiento que se hace de que Pablo realmente escribió las epístolas pastorales es potente. Es bastante potente. Si nosotros no creemos que, que el encarcelamiento de Pablo fue doble, es muy difícil explicar cómo las epístolas pastorales realmente fueron de Pablo. ¿Ya? Por lo tanto, ese punto es correcto. B. No existen los respaldos históricos para trazar correctamente el itinerario del viaje. ¿Cuál viaje? ¿Cierto? El viaje que se produjo, ¿cierto? Post salida del encarcelamiento primario hacia, ¿cierto? El segundo encarcelamiento. Entonces, esos respaldos históricos no están. No están. Ahí, se acuerda, yo les puse que hay un historiador que creo que se llama César Vidal, que sé yo, que ya, pero no está claro específicamente si ese trazado, ¿cierto? Donde Pablo fue liberado del encarcelamiento, fue a España, ¿cierto? Hay algunos indicios y que si no sabemos si Tito se sumó en España, si se sumó después, Timoteo, etcétera. ¿Se da cuenta? No está claro, pero sí hicimos hoy una proyección del trazado. Salió de España, se fue de Roma a España, que es lo que quería ir, después se fue a la isla de Creta, dejó a Tito, después se fue a Minneapolis, Neápolis, no me acuerdo, y finalmente llegó a Éfeso, donde dejó a Timoteo. Pero se da cuenta, no tenemos la plena seguridad, por lo tanto, ese punto B también es verdadero. El C, que no está descrito en el libro de los Hechos. Claro, el segundo encarcelamiento no está descrito en el libro de los Hechos, que es una de las cosas que complica, digamos, el entendimiento de la epístola pastoral. Lo vimos en clase, ya, por lo tanto, también es correcta. O sea, ahí la respuesta correcta era todas las anteriores, la D. ¿Ok? 1.5. Las herejías denunciadas en las epístolas pastorales. Ahí viene la alternativa. Promueve el ascetismo. Claro, promueve el ascetismo, sí. B. Son muy legalistas. Lo que representa, ¿cierto? Pablo siempre, siempre contra las herejías volvían, que querían que se hicieran judíos, que volvieran a la circuncisión, etcétera. C. Son probablemente judíos gnósticos helenistas, claro. Entonces, aquí la respuesta correcta era todas las anteriores. Las herejías denunciadas en las epístolas pastorales eran todas las anteriores. 1.6. Respecto a los requisitos para los ministros, pastores, ancianos, obispos, presbíteros, podemos destacar. Los requisitos aparecen en 1 Timoteo, en Tito, ya, varias secciones. A. No son válidos porque representan el pensamiento para otro tiempo y otra cultura. Si alguien puso eso, está equivocado. ¿Por qué? Porque el principio bíblico que está puesto ahí es correcto y es eterno. No cambia dependiendo de las circunstancias. ¿Ok? ¿Ya? Por tanto, esa es falsa. B, que deben ser educados, profesionales y con estudios teológicos. Esas tres cosas son positivas, pero no aparecen en los requisitos. No aparecen. ¿Ya? Por lo tanto, aunque sean positivas y quizás necesarias para un siglo XXI, XXII, XXIII, XXIV, no aparecen. Por lo tanto, es falsa. ¿Ok? C. Los que más se repiten están asociados a no desear ganancias deshonestas, a no tener pecados sexuales, a no ser borrachos. Eso lo vimos en los obispos, en los diáconos, en los requisitos de los que están a cargo. Por lo tanto, ese es correcto. Lo hicimos hincapié, ¿se acuerda? ¿Cómo se repetían? En la clase lo vimos. Así que ese es correcta. La C es correcta. La D, que deben tener un llamado, que si bien es un concepto bastante interesante, bastante bueno y positivo de pensar, no es uno de los requisitos, revísenlo, no es uno de los requisitos, no aparece, ¿ya? Eso es una cuestión que nosotros imponemos al sistema, pero si usted revisa en detalle los requisitos, no aparece, no dice, el primer requisito, no, que tienes que sentir un llamado de Dios para ser presbítero, anciano, pastor, no, no, no existe, es un concepto puesto por nosotros que para muchos es considerado positivo y para muchos entender que tienes que tener un llamado. Yo en lo personal, como se lo he dicho varias veces, no soy de esa línea. Yo creo que uno tiene que, el llamado principal que uno tiene es a servir.
ya sea barriendo, haciendo aseo, en la música, evangelizando, pastor, supervisando, pastor de pastores, lo que quiera. Pero es una comprensión teológica de un tema. Lo que usted puede pensar diferente, estoy de acuerdo. Y mucha gente piensa que tienes que tener un llamado ya específico a las naciones, no sé qué, aquí y allá. Y si usted revisa el listado, no aparece. Por lo tanto, no aparece. Y como no aparece, no es la respuesta correcta. La respuesta correcta es C, las que más se repiten, están asociadas a no desear ganancias deshonestas, que no tener pecados sexuales y no borrachera. Estoy hablando de la lista. Estoy hablando de la lista. Si quiere entender y buscar y una predicación del llamado, bien, busque los textos y busque, pero no está en la lista, ¿ya? Que era un requisito, ¿ok? En ninguna parte del apóstol Pablo dice tienes que sentir un llamado de Dios para no. Son todas cosas concretas. Que gobierne en su casa, no neófito, que tenga no pendenciero, no, que sea amable, no calumniador en el caso de las mujeres, sobria, etcétera. Son puras cosas concretas, nada etéreo como el llamado, etéreo. ¿Tiene llamado o no? No tengo. Cosas concretas. Segunda parte, pregunta abierta. Indique con el mayor detalle posible su respuesta apuntando siempre al centro de lo consultado. Es importante responder lo que se está preguntando, no llenar de la pregunta con cosas que no tienen que ver. 2.1. De acuerdo a lo estudiado en el curso, ¿cómo se respalda bíblicamente la afirmación respecto de que el tener buenas relaciones es un reflejo de nuestra espiritualidad? Fundamenta o rechace bíblicamente. ¿Eso por qué lo puse? Porque les dije en la conferencia del pastor, va a entrar tema de la conferencia del pastor de Israel, y esta es una afirmación que hizo él. Él, la Biblia no lo dice, él hizo esta afirmación de que el tener buena relación es un reflejo de nuestra espiritualidad. Entonces, la idea era cómo podemos respaldar porque él da esta frase, pero cómo se respalda, ¿ya? Fundamentándola o rechazándola, porque eventualmente podría alguien pensar, incluso si alguien lo hubiera puesto que no era correcta o rechazaba bíblicamente y ponía los textos, válido, perfectamente válido, pero nadie lo hizo, porque no es así, porque es correcta la afirmación, ¿ya? Y varios hermanos pusieron ya positivamente representados, ¿cierto?, de que con mayor razón Pablo, ¿cierto?, en cada uno de los ítems puestos, ¿cierto?, para los requisitos, ¿cierto?, cuánta gentileza sea conocida por todos los hombres, el Señor está cerca, en Filipenses, etcétera, ¿cierto? Donde vemos que vestidos pues como cogidos de Dios, santo y amado, de enseñarle misericordia, benignidad, ¿cierto? En la epístola a las carcelarias que estuvimos también viendo, ¿cierto? Y asimismo, ¿cierto? Entendiendo que el buen trato de las personas, ¿cierto? Es vital con las personas, es vital para entender, ¿cierto? Y hacer iglesia, para entender, ¿cierto? También los requisitos que el apóstol le daba, ¿cierto? Ahí en Timoteo, cómo tratar a los ancianos, a los jóvenes, etcétera. Había dónde poner harto, ¿ya? Así que es correcta la afirmación y el respaldo bíblico era más o menos de ese estilo, ¿ya? 2.2. Una de las características deseadas en un ministro en la actualidad es la transversalidad. O sea, la frase dice, se desea que el ministro actual sea transversal. ¿Qué significa esto? O sea, ¿qué significa que sea transversal? Hablando en el punto de vista de un ministro. Hablando de un ministro, estamos hablando de la ramo, epístola de Pablo II. ¿Ya? No me hable, algunos hablaron de transversalidad desde el punto de vista político, otro desde otro punto de vista personal. No, esto es la iglesia, ministro de la iglesia. ¿Qué significa que un ministro sea transversal? ¿Y cómo se refleja por Pablo en las cartas pastorales estudiadas? Entonces, claro, entonces, ¿qué significa la transversalidad? Que un ministro debe ser capaz, ¿cierto?, de poder entablar relaciones y llevar la iglesia con distintos grupos etarios, distintos grupos sociales, distintos grupos económicos. O sea, que no solamente la iglesia sea para los más ricos, para los más sabios, para los niños, no solamente para los jóvenes, no solo una iglesia de ancianos, no, que seamos transversales. Ese es el concepto, ¿ya? Y es lo deseado, porque además es lo que está puesto en la palabra del Señor. Entonces, el apóstol Pablo muestra, ¿cierto?, este concepto eh, firmemente, ¿cierto?, en Timoteo, indicándole, ¿cierto?, cómo debe tratar, cómo debe, mostrando una iglesia que debe ser capaz de tener jóvenes, ancianos, niños, ¿ya? Y esa era la idea, la esencia de esa pregunta, ¿ok? 2.3. De acuerdo a lo solicitado para la clase especial con el máster Israel Miranda respecto a la epístola pastoral, selecciona la respuesta que refleje lo solicitado. Ya, aquí esto yo lo hice adrede, ¿por qué? Porque
Eh, Cuando le dije que vamos a hacer la conferencia, ya, conseguir, y esto para los hermanos, para que sepan, conseguir una clase de este tipo, con el nivel de estudio que tiene el pastor, no es fácil. Y conseguirla gratis más encima, más difícil todavía. ¿Ya? Estos son estudios a nivel universitario que tiene el pastor, y por lo tanto estos estudios se pagan. ¿Ya? Por lo tanto, el decir que al no tener, que no sea con nota, varios no vinieron, no pescaron, no, ¿me entiendes? Y eso no, po, no está bien, no está bien. Aquí el concepto, yo no solamente estoy enseñándole palabra o mensaje, conocimiento, usted tiene que forjar su carácter, primero como cristiano, ¿ya? Y algo tan simple era tratar de hacerlo. Sé que hay veces que no se puede, por circunstancias laborales, etcétera, pero les pedí tres cosas simples. Una, primero, asistir, ¿ya? Era un día feriado, era un día que no era el día del instituto, estoy de acuerdo, pero era una cosa que le pedí, asistir. Segundo, que viniera formal. ¿Por qué? Porque yo veo su carácter, po. Porque, ay, ¿para qué voy formal? ¿Qué? Aquí, allá, la cuestión y qué sé yo, y el Señor mira el corazón, eso sí, es verdad. Pero también la Biblia dice que la obediencia es mejor que los sacrificios. Y si usted no es capaz de ponerse formal en una, cómo va a ser capaz de enfrentar una situación en el ministerio que tenga que ser algo que no le gusta? Entonces, tres cosas. Que esté, segundo, que esté formal y que envíe una pregunta. Eso, y no todos enviaron preguntas, ¿ya? Entonces, no era tan difícil entender de que era una oportunidad de poder aprender, ¿ya? Y de ser mejor y ser instruido. Entonces, como no tenía nota, entonces no vengo, no hago, no mando preguntas, no hago nada, ¿me entiendes? Entonces, no, pues, no puede ser. Y aquí la metí, ¿ya? Básicamente, ¿con qué fin? Con el fin de que primero, además grabé la clase en YouTube. Usted la puede haber visto 3, 5 o 6 veces. Si usted hubiera visto esa clase, no se habría sacado la nota que se sacó. Está ahí todo. La gran mayoría está ahí todo. Entonces, primera pregunta, ¿asistió? ¿Sí o no? Así, así de simple. Si no, avisó de alguna situación, es algo básico, alumno. Si usted tiene una responsabilidad y no puede por X razón, avise. Avise. A lo mejor saca igual mala nota, no importa, pero avise. Es un acto de educación básica. ¿Ya? Dos, se integró puntualmente a la conexión eso, la puntualidad, algunos a veces llegan más tarde, que se por lo que sea, problema, lo que quiera, está ahí de acuerdo. Pero ese día la gran mayoría llegó a la hora. Y está bien, no intentó. C, tercera, se presentó de acuerdo a lo solicitado en teoría formal. Eso era algo básico, era pedirle, preséntese formal. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque yo le dije, es una conferencia a nivel universitario. Y en la universidad, donde yo tuve la oportunidad de estar, ¿no? Y de salir, las cosas son de otra manera. ¿Me entiendes? Y a lo mejor usted me dirá, ¿qué va a estar si en el terreno yo hago la predicación y evangelizo y no le importa al Señor eso? Es verdad, y está bien, y gloria a Dios por eso. Pero era algo tan simple, pequeño, que era cumplir, ¿ya? Si esto lo hubiéramos hecho de manera presencial, hubiera sido totalmente diferente. Lamentablemente no podemos hacerlo y tenemos esta bendición también desde el punto de vista virtual. No era tan difícil, era simplemente ponerse formal para la ocasión. Cuarto, permaneció disponible toda la conexión concentrada disponible de acuerdo a lo solicitado. ¿Por qué? Porque ahí también se ve, pues, entonces usted se prepara, se coordina, ve que alguien le cuide a los niños, si tiene pega, la deja para después, se concentra, no tiene ahí, está haciendo 2 o 3 cosas, viendo la tele, viendo un partido, viendo una novela, no, pues, usted está concentrado y disponible de acuerdo a lo solicitado. 5. Se mantuvo con la cámara encendida la totalidad del tiempo de la clase como se solicitó. Es importante. Casi yo considero que sé que no todos los hogares son iguales, lo mismo, ni la calidad de internet, etcétera. ¿Ya? Pero la idea era esa. ¿Para qué? Para que el predicador, el profesor no estuviera pensando que estuviera hablando en una pared. Cuando uno ve rostro, ve sensaciones, etcétera. Y eso era algo que yo le había pedido. 6. Ante lo solicitado, mandó una pregunta para ser enviada al pastor invitado, no costaba nada. No costaba nada enviar una pregunta. ¿Ya? Y no todos enviaron, de los 21 alumnos enviaron, no sé, 12, 13, ¿ya? Y habían varias preguntas buenas, ¿ya? En las 7, ¿hubo algún comentario positivo el expositor hacia su pregunta? Usted revise el video. A eso yo no estoy diciendo que la pregunta sea buena o mala, solo estoy diciendo que si el pastor, cuando escuchó la pregunta, dijo, no, no, buena pregunta, ¿no? Se fija, hay algunos que el pastor responde, porque es una pregunta correcta,
de acuerdo al alcance del ramo, pero no le llamó mayormente la atención. Entonces, si eso pasó, uno tiene que poner no, ¿ya? Pero si el pastor dijo, no, buena pregunta, interesante pregunta, muy buena pregunta, esa hay que poner sí, ¿ya? Y participó de la totalidad de la conexión, sí o no, eso es, usted lo sabe, pues, o sea, uno parte es como ir a la iglesia, usted entra a la iglesia y no sale hasta que el culto termina, ¿ya? Es una falta de respeto, dice antes, esto es lo mismo, así es lo mismo. ¿Ya? Entonces, esa era un poco la idea. La idea es tratar de forjarle, ¿por qué? Porque estas cosas no nos gustan a nosotros. Nosotros nos gustan las cosas espirituales, cosas místicas, aquí y allá, etcétera, pero las cosas que son como concretas y externas no nos gustan mucho. Entonces, no, que no estoy ni ahí, que qué sé yo. Y estas cosas también forjan el carácter, porque aquí el Señor va tratando con su corazón y bueno, con mi corazón también, con todos los que somos parte de esto. ¿Por qué? Porque queremos entregarle a Dios lo mejor. Y eso se forja en el carácter, no solamente en los dones. Nosotros para ser el ministerio necesitamos dos cosas, dones y carácter. Los dones puede que los tenga, puede que conocimiento de la palabra, espíritu, lo que quiera, pero si no tiene carácter, su ministerio no va a dar fruto. Y el carácter se forja. Y se forja haciendo, entre otras cosas, cosas que uno no quiere hacer, como esta. ¿Ok? 2.4. Para una situación, y este tenía 10 puntos, la que tenía más puntos. ¿Ok? Para una situación hipotética, confeccione una carta pastoral de acuerdo a lo estudiado en esta epístola para enviársela a un ministro joven que va a pastorear una iglesia ya funcionando, indicándole a su juicio los mejores consejos para este tiempo, siguiendo el ejemplo de Pablo. Imagine una iglesia en la zona y ese sector, área, etcétera, que más le acomode, ciudad, campo, costa, mínimo 500 palabras, 10 puntos. Si se fija, la prueba, si mal no me equivoco, tiene 28 puntos, 10 puntos, casi la mitad. ¿Ya? Y esto yo creo que algunos no lo entendieron, no sé, no me explico cómo no lo hicieron, no lo hicieron, o lo hicieron tan perdido que no pude calificarlo de otra manera. Primero, esta es una situación hipotética, no existe, había que pensarla, ¿cierto? Y la idea era hacer una carta pastoral, ¿ya? Pensando para enviárselo a un ministro joven que iba a pastorear una iglesia que ya estaba funcionando. Entonces la idea era que pusiera, yo, no sé, Juanita Pérez, Juanito Pérez, te mando esta carta a ti, Juan, que vas a tomar la iglesia de, y ahí hay que poner un ejemplo, zona de la que usted quiera, ciudad, campo, no sé, algunos pusieron Socaire, otros pusieron en una isla de Chiloé, otros Copiapó, etcétera. Quieren imaginarse, ¿ya? Y poner, y escribir, ¿cierto? Aquellos consejos. Fíjese que hay dos que son espectaculares, hermano. Yo a las hermanas que le hicieron se lo voy a decir porque es realmente espectacular, realmente excelente, ¿ya? Y hay dos más que son como un claro reflejo de lo que Pablo hizo, súper estructurado, sí. Pero estas dos que yo le digo salieron del corazón. Muy bueno, muy bueno, ¿ya? Y eso es esa era la idea. La idea, esto tenía que contener el contexto de una carta pastoral y que fuera desde el corazón, ya indicándole, estas son las situaciones, esto es lo ten cuidado con esto, ten cuidado con lo otro, ten cuidado con, qué sé yo, con el área familiar, algunos pusieron ten cuidado con la administración de los recursos, que alguien te puede atacar en el ministerio, no, súper bueno, súper bueno. Y otros quizás fueron más sucintos, y le faltaron palabras. Por eso le bajé un poquito la nota, porque pedí mínimo 500 palabras. ¿Con qué fin? Con el fin de que usted pudiera eh, hacerlo, ¿ya? Y como toda carta terminaba con sus saludos finales, ¿me entiende? Esa era la idea. Entonces, eso es la prueba, como se da cuenta, no es, no era tan difícil. Lamentablemente parece que salió al revés la cosa porque salió más difícil, las notas estuvieron más bajas. Pero eso quería hacerle esta revisión para que usted pudiera tenerlo ahí a mano y si tiene una mala nota, bueno, entender por qué, ¿ya? Y entender ciertos conceptos que igual son necesarios de tener. Eso, pues, hermano, ya una bendición haber estado compartido con ustedes y que el Señor les bendiga. Esa fue la revisión de la prueba número 2 de Epístola de Pablo 2 en el primer semestre del 2024. Y que además era solo epístolas pastorales.
Bendiciones, cuídense, que estén muy bien. Vale, bendiciones.